Bienvenidas, bienvenidos a este webinar sobre cómo escribir un guión de cine. Me presento, yo soy Álvaro Cuevas, director y guionista malagueño. Lo primero, dar las gracias a esta casa, 3y media, por la oportunidad de este webinar. Si queréis hacer otro webinar, pues os ponéis en contacto con ellos y muy gustosamente os contestarán y entráis. Lo primero, me voy a presentar. Quienes no conocen mi trayectoria, pues empecé hace 3 añitos con un cortito que se llamaba Donde caben dos, caben tres. Y este corto pues me llevó al Festival de Málaga y desde entonces no he parado de escribir, de hacer cortometrajes. Y hasta hace poco, pues lo último que he hecho ha sido Roles, que es un corto sobre el micromachismo en los hogares y que he estado con él gracias a Roles en festivales como el de Zaragoza. Y bueno, el cortometraje Pop, que es una comedia que hice también para el No Todo Film, que ha estado entre los 10 más reproducidos del año pasado. Y nada, os voy a contar mi metodología de 7 pasos, que son estos de aquí, que empiezan por la idea. Lo primero que quiero es que piense cuál es tu idea, porque te voy a ayudar, ¿no? Porque si estás aquí, obviamente, es porque tienes una idea y yo, bueno, no sabes cómo llevarla a cabo, ¿no? Por eso yo te voy a ayudar. Después te voy a hacer la diferencia entre idea y tema, que es algo que mucha gente confunde. Género, pues género, hay muchísimos géneros, ahora vamos a ver por qué, es importante. Personajes, vamos a ver los personajes, cómo hacer un perfil de personaje. Vamos a ver la estructura, que es para mí lo más importante, la escaleta y, por último, el diálogo, que es el guión de cine en sí, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es empezar por idea. La idea. Lo más importante de la idea es siempre que haya un personaje y un objetivo, ¿no? Porque hay gente que dice, pues tengo una idea cojonuda sobre la homosexualidad. Y eso no es una idea. ¿Por qué? Porque no hay un personaje o personajes y no hay un objetivo. Puedes escribir la idea de muchas formas, ¿no? Puedes escribir ideas, pues, empezando por la época para situar un poco, ¿no? al espectador, pues, Esparta en el año tal, 300 espartanos se enfrentan a los persas para salvar la democracia, ¿no? Eso sería una idea. ¿Por qué? Porque hay un personaje o varios personajes y un objetivo a resolver. Otra idea, una compañía formada por 4 hobbits, un elfo, un enano, bla, 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 se reúnen para destruir el anillo único, para destruir el anillo único y a Sauron, que es el malo, y salvar la Tierra Media. En la idea tiene que ser 1 o 2 frases, como mucho. Tenemos que sintetizar, ¿vale? Sintetizar porque solo podemos contar personajes y objetivos. Ya te digo, puedes contar la época, puedes contar el lugar, puedes incluso contar quién es el malo, pero no te salga de ahí, ¿vale? Voy a ser muy pesado con lo de objetivos. Después, empezamos con el tema. El tema es la metáfora, ¿no? De lo que quieres que trate tu historia. Por ejemplo, el director de Sexto Sentido decía que su historia iba sobre la incomunicación. Es un poco lo que engloba, ¿no? tu historia. Hay un montón de temas. Está, por ejemplo, la infancia, la inocencia, ¿no? Lo que hemos dicho antes, la homosexualidad. Son temas. La guerra civil también puede ser un tema. Entonces, cuando alguien dice, pues tengo una idea sobre algo, sobre la inocencia, no está hablando de una idea en realidad, está hablando de un tema. Entonces, distinguido ya lo que es idea y tema, empezamos lo que es el género, ¿vale? El género, pues hay un montón de géneros, está la comedia, el drama y después hay subgénero, ¿no? Por ejemplo, el subgénero zombie, no sé, la guerra civil puede ser también un subgénero. Vamos a decir una cosa, está ya todo inventado, están todas ideas inventadas y encima está por los Simpsons. Por culpa de los Simpsons ya no podemos hacer cosas nuevas. Esto no es real. ¿Por qué podemos hacer cosas nuevas? Pues tenemos una idea, tenemos un tema y lo podemos mezclar con subgéneros que no se hayan visto antes. Por ejemplo, la guerra civil se ha contado de 1000 formas, desde drama, terror, comedia,
pero a lo mejor no se ha contado con un subgénero que es el zombie. Pues puedes mezclar tu idea, que es, o tu tema, que es la guerra civil, con un subgénero que no se ha visto antes. Eso es lo que hace único tu historia. Por eso, piensa que hay muchos subgéneros. Aprovéchalo. Ahora vamos a ver personajes, ¿vale? Lo primero que debemos saber es que hay dos formas de hacer un perfil. Perfil físico y perfil psicológico. Yo te recomiendo que no pierdas mucho el tiempo con el perfil físico, porque a lo mejor la directora de casting o el director de casting de momento pues te dice tenemos la oportunidad de trabajar con Antonio de la Torre y tú, pues tu personaje es negro o es chino o lo que sea, o es bajito, pero tienes la oportunidad de trabajar con alguien con mucho renombre para tu historia. Entonces, no pierda mucho el tiempo con el físico porque el actor no se va a adaptar al físico, pero sí se va a adaptar a lo que es el perfil psicológico. Entonces, en el perfil psicológico tenemos que ahondar, ¿no? Y vamos a contar lo que es importante de ese personaje, ya sea un personaje, pues un protagonista, un personaje secundario, el terciario no te la suda porque contar que Paquita, la casera, ha ido a comprar el pan mientras el protagonista iba a comprar el pan, no es importante para la trama, a no ser que sea importante porque ha cogido lo que sea, ¿no? Si es terciario, no pierde el tiempo, ni aquí ni aquí, solo protagonista y personaje secundario. Cuando hable del perfil psicológico, habla de temas que tengan que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, si nuestra historia va sobre yo qué sé, sobre los Juegos del Hambre, por ejemplo, pues que están muertos de hambre, ¿no? O que el personaje, el protagonista, le ha pasado algo de pequeño con los tributos, con que tienen hambre, con no sé qué, con otro personaje secundario, como le pasó con Pita, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, contar que a Katniss pues, no le gusta el puchero, pues no es importante para la trama. Solo tenemos que contar lo que es importante cuando empieza nuestra historia y hacer como un arco de transformación también, ¿no? De cómo es el personaje, de si es una persona despistada y acaba, o es una persona, no sé, por ejemplo, una persona odiosa, ¿no? Y luego acaba la historia siendo alguien genial, ¿no? O que nos encantan los personajes así, que con un arco de transformación. Por ejemplo, no sé si habéis visto la de Tres anuncios a las afueras. Hay un personaje que es la hostia, que es el personaje del policía tonto, y que hace un arco de transformación impresionante. Dicho esto, quiero ver que estéis todos de acuerdo con idea, tema, género y personaje, porque ahora vamos a pasar a la estructura, que es para mí lo más importante, ¿no? ¿Por qué importante? Porque es algo que lleva funcionando, la estructura clásica lleva funcionando desde Aristóteles, ¿no? Y algo que hemos visto pues, desde el colegio, que siempre nos han explicado que la estructura clásica tiene tres partes: principio, nudo y desenlace. En el principio vamos a ver cómo nace la historia, en el nudo pues, lo que nos va a mantener en tensión hasta llevarnos al desenlace. ¿Qué es importante aquí en la estructura? Pues un primer punto de giro y un segundo punto de giro. Los puntos de giro no es que se vuelva loco el personaje y ahora cambie la historia, ¿no? De si una historia de nazi, pues no, un punto de giro no es que de repente vaya sobre niñas que bailan. No, el punto de giro quiere decir que va a catalizar al protagonista a su objetivo. Pues eso es importante, el objetivo es importante, ¿por qué? Pues te va a determinar todo esto. Entonces, el primer punto de giro va a catalizar a la historia de una parte a otra parte. Entonces, el segundo punto de giro, que es cuando el protagonista va a resolver su objetivo, es para catalizar del nudo al desenlace. Que da igual que el desenlace pues, sea un happy ending, se acabe un final abierto, da igual. Lo importante es los puntos de giro que el protagonista consiga resolver su objetivo. Por ejemplo, en lo de Tres anuncios a la afuera, el objetivo de la protagonista es, pone 3 anuncios para que la policía se implique y detengan al violador y al asesino de su hija. ¿Lo consigue? Pues si no ha visto la película, no me callo. Así que
Importante la estructura, ¿por qué? También porque depende del género. Es decir, no es lo mismo una estructura, la clásica del viaje del héroe que vemos en películas como Matrix, El Señor de los Anillos, en los Juegos del Hambre, ¿no? En Harry Potter, una estructura que vemos siempre. Pero a lo mejor, mezclado con un género como el de terror, ya vemos que varía un poco la estructura y vemos que en el nudo siempre va a haber una parte de intriga, ¿no? De cómo el personaje investiga para ver cómo derrotar al malo, ¿no? Al monstruo o al fantasma, lo que sea. Entonces, importante la estructura. Escaleta. En la escaleta lo importante es, la escaleta lo que nos sirve es para situar nuestra trama, es decir, se puede dividir en varios puntos, 12 puntos, 24 o 36. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestra historia en secuencias. Por ejemplo, secuencia 1. Un emisario va a Esparta para llevar un mensaje de su rey Jerjes. Eso sería como una secuencia, ¿no? Que lo vamos a poner aquí. Segundo punto, pues Leónidas mata al emisario y entran en guerra. Tercer punto, que es cuando empieza realmente la historia, pues que 300 espartanos parten a las Termópilas para su objetivo principal, vencer a los persas o para salvar la democracia, ¿no? de su país. Entonces, lo ponemos por puntos, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto en la escaleta? Pues para, si luego nos falla el guión, podemos volver a la escaleta y añadir cosas, eliminar cosas o cambiar cosas. Es muy importante la escaleta porque casi siempre vamos a poner detalle en ella y a la hora de dialogar, que lo vamos a ver ahora, es cuando más fallamos, ¿no? No vemos esos puntos de giro, no llegan nunca de repente o lo hemos adelantado demasiado. Gracias a la escaleta lo podemos ir viendo, ¿no? Estamos escribiendo, estamos como enfrascados en el final y a lo mejor tenemos que ir pasito por paso para llevar a nuestro personaje o personaje secundario a su trama y hacerlo interesante, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo dialogar, ¿vale? Para dialogar, lo importante lo importante en el diálogo, lo que es el guión en sí, es el formato, ¿vale? Entonces, el formato es como unas medidas que tienen los guiones de cine, en el que va a haber unos márgenes, siempre son los mismos márgenes, y una tipografía que es Courier New, y una fuente que va a ser tamaño 12. Entonces, el formato es unos patrones que tiene el cine para controlar cuánto dura tu producto, ¿no? También es importante la jerarquía que voy a explicar ahora, que tiene siempre los mismos pasos. Primero empezamos por el encabezado o la escena, ¿no? Y en el encabezado de escena, que es por aquí, por ejemplo, pues comentamos que es siempre interior o exterior. Pues interior salón, ¿no? Interior salón y ponemos si es día o de noche, ¿no? Te va a quedar tal que así. Interior, salón, noche. Vale. Te va a quedar una cosita así. Siempre tienen que ir en mayúscula, ¿vale? Después de la escena o encabezado, ya empezamos con la acción. Esta va a ser la parte de acción. En la acción, pues vamos a situar la historia. Recordad que siempre escribimos en presente de indicativo. ¿Por qué? Aunque sea un flashback, aunque sea un flash forward, lo que estamos viendo en imágenes es en ese momento. Entonces, escribimos siempre en presente de indicativo. El personaje tal come habichuelas. El personaje tal
le pega un puñetazo a alguien, el personaje tal mira a la cámara. Siempre hablamos en presente indicativo, ¿vale? Entonces, primero situamos dónde estamos. Estamos, por ejemplo, en un estudio. Estudio de Madrid. Podemos poner la época también. En este caso es 2018, bla, 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 bla. Y hablamos del personaje. Cuando es la primera vez que aparece un personaje, lo ponemos en mayúsculas. Por ejemplo, Álvaro. Y su edad. Dicho esto, podemos describir brevemente al personaje, que no sea mucho, porque si no es un poco pesado, y además que ya lo hemos hecho anteriormente. Y ahora escribimos lo que es la acción, ¿no? Pues Álvaro está escribiendo en una pizarra, bla, 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 bla. Esa es la parte de la acción. Cuando dialogamos, pues cogemos, ponemos el nombre del personaje, mayúscula, y el diálogo en sí, pues estoy hablando. Si queremos meter, mientras está hablando, alguna acción del tipo estoy hablando, mirando a cámara, por ejemplo, o tocándose la gafa, lo ponemos en una línea aparte de acción, ¿vale? No lo pongáis en paréntesis, que eso es un error que se comete mucho. Lo de escribir entre paréntesis lo dejamos solo para algunas cosillas de cómo lo dice. Que tampoco perdáis tiempo en eso, porque al final el actor o el director va a hacer lo que creéis conveniente para el momento. Dicho esto, no me dejo nada. Vale, importante. El formato lo podéis poner vosotros mismos a mano si sois muy habilidoso con el Word. Pero yo recomiendo dos programas. Search y Final Draft. Este de aquí es gratuito y online, la verdad que está muy bien. Y este ya es muy profesional, suele costar como 180 euros. Yo te recomiendo que empieces por aquí, ¿no? Porque si estamos empezando, lo mejor es este de aquí, y ya cuando empieces a cobrar por tus guiones, te pasa a este de aquí. Lo importante de estos programas, porque te hacen el formato ya automáticamente. Solo te tienes que preocupar de escribir, de pensar en la escena, en las acciones. No tienes que pensar en ¿cuánto mide esto? ¿Estoy escribiendo bien el texto? ¿Está en mayúscula? Olvidáis, con estos programas olvidáis y vais súper rápido. Así que nada, estos son los 7 pasos que yo considero los más importantes. Sé que me he dejado, los que sepáis de guión me vaya a matar porque me he dejado fuera la sinopsis. Es que a mí la sinopsis, la verdad que me pone nervioso la sinopsis, porque hay dos tipos de sinopsis a todo esto. La sinopsis de venta y la sinopsis argumental. La diferencia entre una y otra, pues la sinopsis de venta es la que vemos siempre en las carátulas de las películas o en Netflix, ¿no? Que son como 2 o 3 frases que te entran ganas de ver la película. La argumental ya son varios folios en el que te cuenta incluso al final. Así que, bueno, dicho esto, voy a ver si habéis puesto alguna preguntita. Vale, diferencia entre secuencia y escena, ¿vale? La secuencia, bueno, la escena es como una unidad de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, la escena es lo que hemos dicho antes aquí. Hemos dicho que esto de aquí es una escena, es un encabezado, y es un tipo de escena. Lo que es la secuencia, pues sería un conjunto de escenas que explican como por ejemplo si dice la compañía del anillo se enfrenta a los Uruk-hai en Amon Hen, por ejemplo.
pues sabes que hay mucha escena porque va cambiando el sitio, va cambiando el tiempo, van pasando el tiempo y todo ese conjunto es la secuencia. Bueno, deciros que lo importante en el guión, cuando escribáis un primer borrador, que no se lo enseñé a nadie, ¿no? Porque ese primer borrador va a ser una mierda. Francamente, es algo que tú tienes que mejorar, ¿no? Que si coges y dices, bueno, se lo voy a enseñar a alguien, a ver, te vas a derrotar tú solo. Lo importante es siempre acabar el guión y reescribirlo. Por ejemplo, si está un artista esculpiendo un busto, ¿no? Lo primero que va a hacer es dar forma. Esa primera forma del busto es nuestro primer borrador. No tiene ni ojos, ni cara, ni es bonito, es horrible, de hecho. Entonces, con varios borradores, pues ya le ponemos lo que es la cara, lo que son los pectorales, por ejemplo, el pelito, todo eso. Vamos a ir haciéndolo con borradores. ¿Qué más? ¿Qué más? Joder. Pues nada más, deciros que muchas gracias por estar aquí y que si tenéis cualquier duda, escribidme a mi página web, alvarocuevas.es, y ahí estaré encantado de resolver cualquiera de estas dudas o si tenéis otro tipo de dudas, ¿vale? Importante, siempre, personaje, objetivo. El género, el tema, la idea, ¿no? Los personajes, que sean personajes con psicología, pues, que solo tenga que ver con la trama. La estructura, que la tengáis clarita, que siempre hacemos un punto de giro y un segundo punto de giro, mínimo. La escaleta, pues lo vamos a hacer por puntos. Y el diálogo, que es lo que hemos visto aquí, del formato, ¿vale? Nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado.